una vez para que ustedes sepan que vamos a ocuparlo. Bueno, normalmente los más usados pues es MySQL, SQL Server y o el SQL Server Express también les puede servir porque no vamos a ver nada de administración. Es solamente la creación de las tablas, lo que vendría a ser algunas consultas, modificaciones, o sea, lo que va a ser, lo que está haciendo su sistema. Ya la parte de administración es la que les faltaría un poco, pero bueno, ya eso va a depender mucho de hacia dónde van a orientarse, sobre todo para su proyecto. Pero casi todos los proyectos llevan algo de base de datos. Ya a menos que sean muy orientados a inteligencia artificial o hacia a lo mejor sistemas distribuidos, pero casi todos llevan, aunque sea aplicaciones móviles, también pueden llevar bases de datos, ¿sí? Muy bien, entonces, pues eso les comento para que vayamos haciendo o vayan ustedes haciendo sus previsiones también para ver qué sistema manejador de base de datos van a tener. Déjenme ver, es más, para pasarles de una vez el link. A ver, ay, se me fue. Maestra, una duda de la tarea de las bases de datos. Hay un punto que dice características de los datos. ¿Se refiere a los tipos de datos de la base de datos o por ejemplo, podemos varchar, int, string? ¿A eso se refiere o a otras características? No, no, eso todavía no entramos. También les dejé ahí en el del checkpoint, en material auxiliar, está un libro de base de datos, por si también lo quieren revisar. Sí, características de los datos, de qué tipo, bueno, es que el tipo se confundiría. Sí, tienes razón. Entonces, ahí lo pueden checar. Algunos tópicos e inclusive el de SQL están ahí en ese libro. Está escaneado. Bueno, ahí me lo encontré y dije, les puede servir a ustedes. No se debe esto, pero pues ni modo. A veces por más que uno quiera. Sí, serían las características son como un recurso. Los datos, información, niveles de discusión de datos y los sublenguajes de datos, o sea, los que son DDL, DML, que son los de definición de manipulación y de manipulación de datos. Primero diferencia datos e información, pues obviamente no es lo mismo, ¿sí? Y luego es niveles de discusión de los datos de cuando hablamos del mundo real
y ya luego vamos hacia la empresa, hacia las entidades y de ahí hacia los atributos para que podamos tener los modelos, ¿sí? Y ya los datos son los sublenguajes, que son el de manipulación y el de definición de datos. Ese los va a llevar, ese trabajo los va a llevar desde lo que es un dato y cómo se relacionan. Inclusive esos videos me parecieron muy interesantes. Yo no los había visto, pero buscándoles ahí los videos, por eso les puse los 5, ¿eh? Y además son cortitos. Hasta viene también el lenguaje SQL. Y ahí ya los van a ver. Que es muy sencillo su sintaxis, pero obviamente que ya al momento de programar ya en SQL, entonces ya hablamos de otras cosas, ¿sí? O sea, ya hacer un query ya me conlleva más lógica, pero al menos en un principio, pues va a estar muy sencillo, ¿sí? Ok, entonces, que le sigo. Es Windows 10. Es que inclusive tuvimos una plática, no la subí, de de, con el encargado de la nube de Microsoft, y él nos comentaba precisamente acerca de todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer con Microsoft, y tienen infinidad de aplicaciones que nosotros nada más nos hemos quedado con el Office y que realmente es mucho más. Y no le sacamos todo el provecho de todo lo que se está pagando. A ver, déjenme aquí nada más. Se los voy a compartir. No duró mucho la plática porque estaba planeada para 1 hora, hora y media, pero tuvo él que dejarnos porque tuvo una emergencia del trabajo. Y pero realmente estuvo bastante interesante. Así que dura 40 minutos para que no se aburran tanto. Y está interesante con todo lo de inteligencia artificial y por decir lo que están ellos trabajando, y nos mostraba ahí las aplicaciones. Y estuvo muy bien, la verdad. Ya no me acordé si ustedes tenían o no tarea. Digo, clase a esa hora, entonces por eso ya no los invité, pero a ver, aquí está. Déjenme ver si aquí. Para ya entrando con su cuenta del TEC, como el TEC está pagando, entonces ya tiene rato que no bajo yo porque no he formateado mi laptop. Pero inclusive si a alguien le interesa el Visual Studio, también lo puede bajar sin ningún costo. Claro, no es el último, no es el último modelo, digámoslo así, pero sí es sí tiene sí, miren, ahí está. A ver, se los voy a colocar aquí antes de entrar a la clase. Digo, pues, para que ustedes también sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Ahí está, miren. Es Aquí, bueno, obviamente yo entré con la cuenta del TEC y por eso tengo esta. Pero ustedes se inscriben, ponen ahí del tecnológico
E inclusive tenemos aquí todo lo de, eso es lo de Visual Studio, ustedes lo pueden bajar sin ningún costo. Tenemos también lo de Azure, bueno, este es de DevOps y Azure de base de datos, ¿sí? Si alguien usa Mac, aquí también lo puede descargar. Hay muchas cosas. Ay, miren, no había visto. Miren, aquí tenemos lo de Big Data. Y yo ando buscando qué hacer. Power Apps, Power BI, Office Online, ¿sí? Ay, no viene. A ver, déjenme ver acá en descargas. No, miren si viene el SQL Server 2017. Creo que estamos en el 19 o no me acuerdo. Pero si gustan, también les puede servir. Y aquí están todos los Visual Studio y hasta el Windows 10. Ay, mira, y mi esposo quería uno, ya lo estoy viendo. Bueno. Sí, entonces, bueno, miren, estos son nuevos y aquí lo tienen, nada más tienen que, si no mal recuerdo, inscribirse. A ver, déjenme irme aquí. Porque ahorita me pidió mi contraseña. A ver, vamos a salir. Ahí está, entonces sería myvisualstudio.com. Ay. Mm. Y este es de Azure. Voy a volver a iniciar sesión. Ahí está, entro con la del TEC, que es la contraseña. Y bueno, ahorita le digo que sí. Y ya me manda a este de Visual Studio. Oh. Ay, ahora no quiere. Todo por salirme. A ver. Pero sí, bueno, ya. Es que yo estaba haciendo unas cosas para, así en Azure, y ya tenía esta, pero, unas pruebas. Anda uno en todo y en nada al mismo tiempo. Pero se supone que aquí estoy Maestra, ¿para qué usa el Azure? como el Azure. Uy, Sí. el Azure, y eso nos lo dijeron ayer. Yo primero lo tenía para bases de datos en la red, o sea, en la nube. Pero ahorita Azure, DevOps es para sysadmin, o sea, los administradores de sistemas. Y ahorita ya tienen muchas cosas de inteligencia artificial en la nube de Microsoft, que es Azure. Todo es mantenido aquí en Azure. Sí, miren, sí entré con la del TEC, pero entonces sería cuestión de preguntarle también, bueno, mejor lo ubican al maestro Tanis para ver que si necesitan no inscribirse, sino si necesitarían alguna otra cosa para poder entrar. Pero hasta donde yo sé, no. Donde yo entré fue en esta. Ay, pero me manda para allá. En la Dev Esencia. Y ese sí es para desarrolladores. Y en cambio la otra es la nube. No, sí, es todo un mundo. Todo esto.
Y nosotros realmente no obtenemos todo lo que podríamos obtener de aquí. Entonces yo lo que quería, o lo que quise alguna vez, que ya no le seguí porque siempre nos falta tiempo, era tener, por decir aquí, la base de datos de mis alumnos y sus calificaciones, o sea, lo que tengo en Excel, y ponerles aquí las calificaciones y que ustedes lo pudieran acceder. Claro, nada más lectura, no escritura, y entonces pudieran consultarse, ¿no? Pues quiero con su número de control y ahí vieran cómo iban, ¿no? Esa era la idea. En algún momento lo fue. Pero no. Ya no alcancé a hacerlo y ahorita pues mejor nos quedamos con Excel. A ver, de Microsoft. Pero bueno, hay mucho todavía de dónde explorar. Inclusive en Microsoft hacen un bootcamp que le llaman, en donde ellos hacen retos para todos los que son programadores, claro, con Visual Studio, ¿no? Pero hacen los retos y les dan cierto tiempo. Y está padre, o sea, ustedes registran su equipo y lo hacen a la distancia. Entonces, miren, es myvisualstudio.com. Si les pide inscribirse y no los deja, me avisan y yo le pregunto al maestro Tanis, porque se supone que sí tenemos ese beneficio, o ustedes lo tienen como alumnos y nosotros pues como maestros también, por el pago que se hace. Entonces, inténtenlo. Bueno, si quieren usar SQL Server, ya les dije, si no, con MySQL está bien. MySQL es gratuito y no pasa nada. ¿Sí? Y ese lo instalan y obviamente últimamente ha tomado mucho auge y sobre todo para desarrollo web. Es muy utilizado, es más utilizado el MySQL que el SQL Server. ¿Sí? Entonces, si ya tienen ese instalado, pues ya, utilicen ese. No se hagan bola. Como quiera, lo que interesa aquí es la conexión. ¿No compartió? Aquí lo que interesa es que tengamos un manejador de base de datos y que ese manejador nosotros lo podamos conectar con nuestro lenguaje de programación. Vamos a ver mañana, aunque hoy a lo mejor un poquito, acerca de la diferencia entre un sistema manejador de base de datos, un lenguaje de programación, que es lo que hemos manejado hasta ahorita, ¿sí? Y por qué nada más es un solo manejador y podemos tener más de un lenguaje de programación para resolver un problema. Entonces, nuestra información, recuerden que casi siempre está centralizada, a excepción de ahorita que estamos hablando de sistemas distribuidos, pero realmente la mayor parte de la información se encuentra en un manejador de base de datos, ¿sí? Y de los diferentes roles que se manejan en una empresa, está el de administración de base de datos, que eso no lo vamos a ver, o sea, no es parte de esta materia. Entonces, pero es un rol importante porque es quien se encarga de darle mantenimiento, o sea, de toda la parte de administración de las bases de datos. Y puede ser un administrador MySQL, un administrador SQL Server, porque son expertos ya, o un administrador Oracle. Si a alguien le gustan mucho las bases de datos y quiere hacer carrera, en la de Oracle es la mejor pagada. Cuesta más esa carrera, sí. ¿Por qué? Porque no, o sea, hay información, pero el manejador es caro,
utiliza muchos recursos, pero es el más estable y es uno de los mejores pagados también, ¿sí? Entonces ya ahí dependiendo de, pues ya ahora sí que, bueno, ustedes van iniciando, pero mucho es lo que quieran hacer a futuro, pues. Entonces, y ya nos adentramos a este tema, precisamente para poder hacer la conexión, o sea, porque es una conexión a la base de datos, al sistema gestor de base de datos, o sea, el sistema gestor me va a dar el permiso, pues se utilizan precisamente un tipo de protocolo, que como lo dijimos la clase pasada, pues en este caso es un conjunto bien conocido de reglas y formatos que se utilizan para la comunicación entre procesos que realizan una determinada tarea. Y se requieren dos partes, especificación de la secuencia de mensajes que se han de intercambiar y especificación del formato de los datos en los mensajes. Cuando inicia Internet y las redes, pues cada productor, en este caso, porque se producían en ese tiempo muchas tarjetas de red y cada empresa que creaba una, creaba sus propias reglas y sus propios protocolos. En este caso, bueno, sus propias reglas y su propia manera de comunicarse. Y pues dijeron, ¿cómo? Pues nos tenemos que poner de acuerdo. Porque o compraba todo de la misma marca o ya sabía que no iba a poder conectarme. Entonces, por eso surgen precisamente los protocolos, ¿sí? Entonces, lo dice más abajo, un protocolo permite que componentes heterogéneos de sistemas distribuidos, que ya habíamos dicho que heterogéneos es de cualquier marca, de cualquier, ahora sí que precio, no importa, puedan desarrollarse independientemente y por medio de módulos de software que componen el protocolo haya una comunicación transparente entre ambos componentes, ¿sí? O sea, no importa de dónde sean, entonces vamos a poder tener esta comunicación y va a poder haber intercambio de mensajes. Pues ustedes son más jóvenes, pero a lo mejor sus papás sí les pueden preguntar. Ay, cuando inicia la telefonía móvil, al menos aquí en México, y en ese tiempo estaba una empresa que se llamaba Yusacel, que creo que ahora es Unifón o algo así. O sea, pero era de Salinas. Y bueno, estaba Telcel siempre estaba, y todavía no llegaba a Movistar. ¿Y cuál era otra? Había otra empresa. Pero la cuestión es de que para no hacerles largo el cuento, si yo tenía un teléfono con la compañía de Yusacel, no podía mandarles mensaje de texto. Sí podía hacer llamadas entre compañías, pero mensajes de texto no se podían hacer, no se podían mandar. Fíjense, nada más de texto, ni siquiera hablamos de multimedia, porque estamos hablando de los teléfonos de piedra. No se podía. ¿Por qué? Porque los protocolos no estaban bien establecidos. Claro, ahorita ya hasta mandamos videos y WhatsApp, y ahorita, ¿qué importa? Tú puedes tener un super teléfono y por decir un iPhone, y tú puedes mandar un mensaje y recibir un mensaje, puedes mandar un video, recibir un video, no, puedes navegar en internet, o sea, y yo puedo tener un Motorola o ya ni siquiera empezando por el fabricante o puedo estar con Telcel, Movistar, AT&T, Unifón. Actualmente hay tantas opciones y y no hay problema. Sí puedo hablar, puedo mensajear, puedo inclusive de texto, mensajes multimedia. Porque antes nada más eran los de SMS, luego ya vinieron los MMS y bueno, ahorita ya todos por la red social que es el WhatsApp, ¿no? Bueno, una de las redes sociales. Entonces, todo eso es precisamente que lo deben de tener tanto el receptor como el emisor. Y pregunten, porque así era. Y es que tenemos que estar en la misma compañía para poder mandarnos mensajes. Si no, solo llamada. Y antiguamente pues las llamadas eran muy caras.
incluyendo de celular a celular. Ya no hablemos de fijo a celular, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí está así de pensarse, ¿no? Luego ya surgió ¿quién fue la primera? Creo que fue Telcel, ¿no? La que sacó de los 5 minutos, que los primeros 5 minutos no te cobraban la llamada. Y entonces ahí estaban todos con un timer y al 4:58 colgaban y luego ya se volvían a marcar. Y otra vez, claro, si la conversación era más larga, ¿no? Y bueno, y eso no es hace mucho, eso debe haber sido, bueno, sí, hace mucho. Yo llevo aquí como en los 2000, más o menos, bueno, ya 15 años, yo creo. Ay, sí, ya tiene 5 o 10 años. Luego Movistar sacó la de minutos ilimitados y bueno, ya luego los demás y así sucesivamente, ¿no? Se ha ido abaratando, pero no tan económico como en Estados Unidos. ¿Cuáles son los ejemplos de protocolos usados en los sistemas distribuidos? Bueno, tenemos el de IP, que es uno de los más utilizados. Define la unidad de transferencia y se encarga del direccionamiento de la información. Todos tenemos una dirección IP, todos, ¿sí? Esta dirección, así se conoce precisamente, es para que la red, pueda saber en dónde está ubicado, ¿sí? Esa dirección es única, nadie más la comparte, porque si no, imagínense, al momento de mandar el mensaje, entonces ya no sabría a quién le va a llegar. Tenemos la de TCP, que es la de protocolo de control de transmisión. Normalmente va junto con pegado TCP/IP. Aquí Omar y Rosario son los que más han estudiado este concepto, ¿no? En este caso, la de TCP es la capa de transporte que permite dividir y ordenar la información. Para Juan José y Frida, hay un video en que se llama ¿Cómo funcionan las redes? O algo así, o busquen algún video en YouTube y las explican bien bonito cómo trabajan las redes. O sea, cómo de básico, o sea, a bajo nivel, no básico, sino a bajo nivel, me refiero a bajo nivel hardware. Es decir, que por decir, les muestran un correo, pues yo lo escribo y le doy enviar. Y les describe ahí todo lo que pasa al momento de que ustedes le dan enviar. Cómo va bajando en las capas, porque las redes son por capas, cómo va bajando hasta el nivel más básico, que es irse a ya unos y ceros, cómo el paquete se va transportando en la red, ¿sí? Lleva un destino, obviamente, porque es un correo no lo puedo mandar sin destinatario, lleva un destino. Y cómo llega a ese destino y ese paquete, porque si mi transmisión es muy grande, la voy a dividir. Entonces, como al momento de llegar al destino, se va subiendo otra vez de nivel, o sea, en las capas, y se hace esos paquetitos que me llegaron, los va otra vez formando y yo lo veo en forma de correo electrónico, ¿sí? O sea, lo que sucede en microsegundos, ahí se los explican en ese video, está muy chido porque les va explicando ahora sí que con lenguaje coloquial todo lo que sucede en mi computadora cuando yo envío un correo y todo lo que se tiene que hacer, cómo viaja, y me doy una idea de que realmente perdón, todos los ingenieros, sobre todo pues en telecomunicaciones y todo, o sea, realmente trabajan para que esto que yo les estoy mencionando, que ahorita me tomó, no sé, 5 minutos, al paquete le toma microsegundos o nanosegundos porque es muy rápido, pero todo lo que tuvo que pasar ese paquete para poder llegar a su destino. Antes podíamos decir bueno, que había fallado la comunicación, etcétera, pero actualmente ya se puede decir que correo no recibido es correo no enviado. O sea, es muy difícil que un correo, que actualmente un correo se pierda o que un correo no llegue a su destino cuando está bien escrita la dirección, obviamente. Si yo no le escribí al 100%,
bien, entonces, pues sí, no va a llegar, ¿verdad? O le va a llegar a otro destinatario. Pero si todo es correcto, sí va a llegar, ¿no? Tenemos la de HTTP, que esta ustedes todos la hemos visto, ¿sí? Es el de transferencia de hipertexto, que es el que nos sirve para, perdón, para nuestras páginas web, ¿sí? Entonces, cuando nosotros damos una dirección, que actualmente ya no tenemos HTTP, ya no lo ponemos, pero por decir, cuando pongo itcg.edu.mx, lo que está funcionando es el protocolo de transferencia de hipertexto. Yo soy un cliente web que quiero acceder a ese servidor, ¿sí? Y ese servidor, yo le estoy dando la dirección. Y ese también creo que si no mal recuerdo, también hay un videíto de eso. O sea, ¿qué pasa cuando yo doy itcg.edu.mx? Le doy enviar y en ese momento empieza la traducción, porque ITCG es el dominio, pero ese dominio tiene una dirección y la dirección son números, pero las personas no entendemos por números, sino normalmente por palabras. Entonces, si a mí me dijeran, conéctate a la dirección 192.160. Y tal, pues se me olvida. Y actualmente peor, que ya ni siquiera a veces los teléfonos de las personas no sabemos, porque confiamos demasiado en nuestro teléfono celular. Sí, y ahí lo guardo, ahí lo guardo. Y se me pierde, me lo roban o se me echa a perder y ya ni siquiera nos acordamos de ningún teléfono. Entonces, a veces ni del propio, ¿eh? Porque no me hablo. Entonces, eso es muy difícil para una persona. Ay, ¿cuál era la dirección? Pues no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué números? Pero el decir itcg.edu.mx es más fácil. Las siglas del TEC. Y como es una institución educativa, por eso tiene el punto .edu. Y como está en México, pues tiene el punto .mx, ¿sí? Entonces, eso es más fácil para nosotros, pues, como personas. Pero para la máquina, o sea, la máquina, no, o sea, ella le vale, porque ella, es más, ella entiende en unos y ceros. Entonces, al momento de irse por todas las capas, entonces ya lo transforma a dirección, ¿sí? Esa dirección ya empieza a revisar en dónde se encuentra y entonces ya va y me trae todo lo que tenga ese servidor, siempre y cuando tenga página web, ¿no? Cuando se cae una página, ¿qué pasa? Pues me dice HTTP not founded, si se han fijado por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no encontró este protocolo. ¿Por qué? Bueno, porque se cayó, falló, etcétera, ¿sí? Muy bien, tenemos también el SMTP, que es protocolo de transferencia de correo simple para el envío de correo por la red, y POP3, que es de oficina de correo. No sé si todavía Hotmail utilice pero Hotmail utilizaba el POP3. Que es la gestión de correos en Internet. ¿Para qué? Bueno, porque están almacenados en un servidor y no lo podemos traer. Pero antiguamente se utilizaba, no sé ahora, habría que checar. No son todos, ¿sí? Quiero aclarar, inclusive aquí los dice ejemplos, no son todos los protocolos, pero sí son los más utilizados y algunos de los más importantes que vamos a ver. Muy bien, en la clase pasada hablamos un poquito acerca de middleware. Voy a tomar tantita agua porque... Ay, me quiero atacar la tos. Es un término que abarca a todo el software necesario para el soporte de interacciones entre clientes y servidores, principalmente en aplicaciones distribuidas. Se puede considerar como el enlace que permite que un cliente obtenga un servicio de un servidor. Y normalmente se define como una capa de software cuyo propósito es ocultar la heterogeneidad y proveer de un modelo de programación conveniente para los desarrolladores de aplicaciones. Se encuentra representado por procesos u objetos que actúan en un conjunto de computadoras y se comunican con el fin de proporcionar soporte
para compartición de recursos en un sistema distribuido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso la frase o la primera parte que es middle, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del hardware, decimos, es la parte dura, o sea, lo que puedo ver, lo que puedo tocar. El software es lo que puedo utilizar, que solamente es intangible, solamente lo puedo ver. Y entonces, por eso a esta forma de programación le pusieron un middle. ¿Por qué? Porque está a la mitad, ¿sí? Es software, pero hace las veces de como de traductor. O sea, me va a traducir a lo que yo necesito para que todos los sistemas puedan interactuar y darme una respuesta. En este caso, los primeros, que fueron algunos de los pioneros, son RPC de Sun, ¿sí? Y en la actualidad, pues ya tenemos más, ¿no? Que en este caso es Corva, Java RMI, Web Services, DCOM de Microsoft y los modelos de referencia para procesamiento distribuido abierto, que es RMODP. Se los quise volver a poner porque en la presentación no estaba esta definición, que está muy bien para el examen. Entonces, no estaba esta, y entonces dije, esta lo leí y dije, esta está muy buena esta definición, porque de esto ya habíamos hablado, solamente era para que quedara más claro a qué nos referíamos con el middleware. Y además de que nos da que tenemos dos tipos de middleware, que es software intermedio general y software intermedio de servicios, ¿sí? Servicios, el de intermedio general son servicios generales que requieren todos los clientes y servidores. Por ejemplo, software para las comunicaciones usando el TCP/IP, que ya vimos que son los protocolos de Internet. Software parte del sistema operativo, que por ejemplo almacena los archivos distribuidos. Software de autenticación, el software intermedio de mensajes de clientes a servidores y viceversa. También tenemos un software intermedio de servicios, o sea, asociado a un servicio en particular. Aquí vamos con lo que les mencionaba de las bases de datos. Software que permite a dos bases de datos conectarse a una red cliente-servidor. Y entonces ya hablamos del ODBC, que es la conectividad abierta de base de datos. Esa cadena de ODBC es la que nos va a permitir conectar nuestro programa con la base de datos que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, esa parte es la que no debemos de olvidar y debemos de recordar, porque al hacer esa conexión, inclusive ahí, aunque sean, estamos haciendo una conexión, bueno, entre comillas, distribuida, pero más bien es heterogénea, porque no me importa el lenguaje de programación que yo esté utilizando, lo puedo conectar hacia una misma base de datos, ¿sí? Software de objetos distribuidos, por ejemplo, la tecnología Corva permite que objetos distribuidos creados en distintos lenguajes coexistan en una misma red, o sea que puedan intercambiar mensajes. Software intermedio para software de grupo, software intermedio asociado a productos de seguridad específicas, bueno, como conexiones seguras, que son los sockets. Un socket es una conexión tipo punto a punto, se abre un puerto en mi equipo y entonces yo ya puedo hacer la comunicación directa. Hay que tener mucho cuidado también con la seguridad, porque recuerden que los puertos, su mismo nombre lo dice, yo puedo tener todos mis puertos cerrados. Si los tengo todos cerrados, ¿qué pasa? Ya no tengo comunicación con el mundo. Si abro un puerto, pues ya tengo comunicación con el mundo, y dependiendo de qué puerto sea, obviamente, pero vamos a decir que abrimos el que me da el acceso a Internet, pero ¿qué pasa? También estoy siendo susceptible a ataques, ¿sí? Maliciosos. Entonces, por eso es que siempre hay que tener en cuenta eso.
Y por eso los firewall, ¿sí? Y por eso toda la idea de los antivirus y todo, para que no llegue ni siquiera antes del antivirus, está mi firewall, que es, como lo dice su nombre, es un muro de fuego. Ahí se empiezan a detener, ahora sí que a topar esos bichos malintencionados o ese software malintencionado, ahí empieza a topar, pero si lograra saltar el firewall, entonces está el antivirus. Y ya si lo logra saltar, pues ya me infecté, ¿no? Pero la idea es de que no, ¿eh? De que tenga esas protecciones bien establecidas. ¿Cuáles son las características de lo que vendría a ser los middleware? Bueno, independiza el servicio de su implantación, del sistema operativo y de los protocolos de comunicaciones, permite la convivencia de distintos servicios en un mismo sistema, permite la transparencia en el sistema, ¿sí? El modelo tradicional, pues es un monitor de teleproceso o SIX, Tuxedo, y modelo orientado a objetos, pues que en este caso ya es Corva. Ese de teleproceso es como telecomunicaciones, ¿eh? Simplemente es igual, en vez de tener mi proceso aquí, o sea, local, lo puedo tener distribuido. Aquí estamos hablando siempre de una red, ¿eh? Es como el teletrabajo. Una vez que le ponemos tele, es ya como a la distancia, ¿no? Entonces, ahorita el teletrabajo o el home office, ¿sí? Es precisamente eso, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Inclusive nosotros estamos haciendo un telestudio, podríamos decirlo así, ¿no? Aunque ya ahora es aula virtual, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿no? Todo lo de tele siempre va a ser a la distancia, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, lo que quería ver es este. Muy bien. La base de datos distribuida, ¿sí? Primeramente, ya sabemos, aquí nos lo vuelve a recordar, ¿cómo es una base de datos? Bueno, pues es una colección de datos, si ya vieron el primer video, relacionados entre sí. Esa es la definición clásica y la que siempre se van a encontrar de base de datos. Ya está, pregunta de examen. Es una colección de datos relacionados entre sí. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la base de datos normalita y mi base de datos distribuida? Bueno, que ahora la distribuida la voy a tener sobre una red y que pertenecen lógicamente a un solo sistema distribuido. Pero debe de cumplir ciertas condiciones. La primera, la información de la base de datos está almacenada físicamente en diferentes sitios de la red. No sé si ustedes escucharon por ahí cuando fue lo de Fox, me parece. Ya ven que hubo el cambio y dijeron que la base de datos del INE había sido, bueno, que antes era IFE, había sido vendida. Entonces alguien la extrajo, toda la base de datos, y la vendieron. ¿Por qué a alguien le interesaría una base de datos del IFE? Ustedes se preguntarán. Y no la vendieron a partidos políticos. Bueno, hasta donde nos dijeron, ¿verdad? Habría ya ahí que checar si de veras fue cierto. Pero la vendieron a empresas de marketing. Bueno, porque normalmente las personas mayores de 18 años ya tienen un criterio bien definido. Dos, esas personas, algunas o la mayoría ya pueden ser trabajadoras, ¿sí? Si no es que, no, bueno, no todas, porque algunos todavía pueden estar estudiando, ¿no? Pero pueden hacer un filtro teniendo la base de datos como diciendo, no, pues de 25 para adelante, quiero saber. Ahora, y pueden también delimitar la zona geográfica. Bueno, me interesan los hombres, por decir, ya lo delimité, mayores de 30 años, que vivan en la zona metropolitana. ¿Cuál? La que sea, no sé, Guadalajara, Monterrey, o que vivan en ciudad, ¿no? Vamos a suponer. En ciudad,
¿Por qué? Bueno, porque a ellos les pueden gustar los videojuegos, los autos, bueno, son hombres, pues algunos, pero muy pocos. Bueno, la electrónica y ya en menor escala la ropa, ¿no? Porque los hombres no son muy dados a eso. Bueno, algunos, obviamente que hay otros que sí, actualmente las generaciones van cambiando, ¿no? Pero vamos a suponer que esta de los 30, así es. Entonces, yo como empresa de marketing, al tener esta base de datos y ya poder hacer ese tipo de consultas, ¿qué hago? Pues les envío publicidad de consolas, de videojuegos, de compañías de compañías de autos, ¿sí? De concesionarias, y también les puedo mandar una que otra información acerca de electrónicos, ¿no? Para el Día del Padre, normalmente, ¿qué se les regala a un papá? Bueno, pues ¿qué es lo que promueven? Aparte de los perfumes, todo lo relacionado con electrónica. Y cuando es el Día de la Mamá, los electrodomésticos, ¿verdad? Y la ropa. Ahí la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues por eso, era importante o interesante tener esa base de datos. Entonces, ¿qué hizo el IFE en ese tiempo? Bueno, pues empezó a hacer esto, almacenar físicamente en diferentes sitios su base de datos. Y actualmente aún el INE, aunque sea del gobierno y todo, tiene distribuida su base de datos en diferentes localidades. Platicando con personas precisamente de ahí en las investigaciones que uno hace cuando hace visitas, una parte, yo sé, nada más, exactamente no, pero sí sé que una parte de la del IFE está en Querétaro. Hasta ahí, es todo lo que les puedo decir porque no sé más. Entonces, ya, y es una parte, pues, pero una parte a una persona o a una, en este caso de marketing, pues no me sirve, porque ¿qué parte es? No, no sé, pues a lo mejor el nombre vamos a suponer que mi nombre esté en Querétaro, mi dirección, vamos a poner otra ubicación, pues, ¿qué se les ocurre? Otra en Guadalajara, ¿sí? Y mi edad y ¿qué otra cosa sería importante? No sé, mi edad y mi foto, vamos a suponer, se encuentren en Monterrey. Entonces, si alguien hackea la disposición de Querétaro, vamos a suponer que sí lo lograra, ¿qué va a pasar? Pues solamente va a tener una lista de nombres. Y una lista de nombres, pues, ¿para qué les sirve? Lo único que sabe es que son mayores de 18 años, o sea, que hicieron su trámite para tener su credencial para votar. Y es todo. ¿Te sirve de algo más como servía la base de datos completa? Pues claro que no. ¿Sí? Entonces, almacenada físicamente en diferentes sitios. Mucho ojo con eso, porque la nuestra va a quedar almacenada, sí, físicamente, pero solamente en nuestra computadora, ¿sí? En cada sitio de la red, la parte de la información se constituye como una base de datos en sí misma. Las bases de datos locales tienen sus propios usuarios locales, sus propios manejadores. Cada vez que vean esto, son manejadores de sistemas de bases de datos y programas para la administración de transacciones y su propio administrador local de comunicación de datos. Entonces, estas bases de datos locales deben de tener una extensión que gestione las funciones de sociedad necesarias, la combinación de estos componentes con los sistemas de administración de bases de datos locales. Y ahora sí, juntamos lo local con lo distribuido y entonces ya tenemos un sistema administrador de bases de datos distribuidas. Y cuando yo ya tengo este sistema, entonces este gestor global permite que usuarios puedan acceder a los datos desde cualquier punto de la red, como si lo hicieran con los datos de su base de datos local. Es decir, para el usuario no debe
existir diferencia en trabajar con datos locales o datos de otros sitios de la red. En consecuencia, la base de datos distribuida es como una unidad virtual cuyas partes se almacenan físicamente en varias bases de datos reales, entre comillas, distintas, ubicadas en diferentes sitios. Claro que hay que tener una buena infraestructura de comunicación, ¿eh? Pero aquí me pareció también interesante este ejemplo en el que dice, considera un banco que tiene 3 sucursales, que ese banco pues ya, casi todos los bancos tienen muchas sucursales. En cada sucursal, una computadora controla las terminales de la misma y el sistema de cuentas. Cada computadora con su sistema de cuentas local en cada sucursal constituye un sitio de la base de datos distribuida. Si se fijan, aquí ya le agregó a las siglas la D. La BD solita es bases de datos. Si nosotros ya le agregamos la otra D, ya estamos hablando de bases de datos distribuidas. Entonces, las computadoras están conectadas por la red. Durante las operaciones normales, las aplicaciones en las terminales de la sucursal necesitan solo acceder a la base de datos de la misma. Como solo acceden a la misma red local, se les llama aplicaciones locales. Desde el punto de vista tecnológico, aparentemente lo importante es la existencia de algunas transacciones que acceden a información en más de una sucursal. Estas transacciones son llamadas transacciones globales o transacciones distribuidas. La existencia de transacciones globales será considerada como una característica que nos ayude a discriminar entre las bases de datos distribuidas y un conjunto de bases de datos locales. Entonces, una típica transacción global sería una transferencia de fondos de una sucursal a otra. Esta aplicación requiere de actualizar datos en 2 diferentes sucursales y asegurarse de la real actualización en ambos sitios o en ninguno. Y asegurar el buen funcionamiento de aplicaciones globales es una tarea difícil. Pero pues no imposible, porque ya actualmente la tenemos, ¿sí? Es como si a lo mejor a ustedes ya no les da la capacidad, pero antiguamente a veces así pasaba. Es como si yo quisiera sacar dinero, me fuera de vacaciones a, no sé, bueno, ahorita no se puede, pero fuera de vacaciones a Hawái, por decir, porque inclusive es hasta internacional. Y quisiera yo sacar dinero allá y no pudiera, ¿no? O sea, sí hay bancos que son locales solamente, pero ya la mayoría son transnacionales, es decir, que alrededor del mundo, donde quiera que yo ande, puedo sacar dinero. Que si me van a cobrar comisión, que si eso es secundario a que yo pueda hacer mi transacción. ¿Sí? O sea, aquí lo importante es la transacción. Sí, ya sé que me van a cobrar, etcétera. Por decir, mi hermana, del banco de mi hermana vive en París, y en el que ella tiene su cuenta, normalmente tiene convenio, porque ya hacen convenios, con Santander, creo. No, Escocia. Y entonces ella puede ir y sacar dinero, pero tiene un límite, es decir, puede sacar hasta tantos miles de euros, ¿no? Entonces, si ella saca más, entonces sí le van a cobrar comisión, ya le sale más caro que nada más sacar el límite. Entonces, lo que a veces hacía era, iba un día, sacaba la parte que le podía sacar y luego al otro día iba y otra vez y ahora sí, y ya convertidos obviamente a pesos mexicanos, ¿no? Entonces, pero pues ni modo de decir, no, pues yo ya estoy en otra ciudad o en otro país y ya no puedo hacer uso de mi dinero. Pues no, entonces, ¿dónde estaría la globalización? Y todo es gracias a que existe un sistema distribuido y a que hay una base de datos distribuida en el cual se puede acceder a toda esa información y bueno, a lo mejor es un poco lento, pero sí lo puedo hacer, ¿no? O actualmente todo lo que ha avanzado la banca en línea,
por lo de la contingencia, porque ir al banco es un martirio. No sé si a alguien ya le ha tocado ir. Bueno, ahorita creo que ya está más calmado, pero a mí me tocó ir un día y tenía que pasar a fuerza a la caja. Y sí, te doy un papelito, te toca esta hora. Ay, y como fui, después de haber dejado a mi hijo, pues ya me tocó, creo que a las 12 del día, ¿no? O sea, ni modo de esperarme ahí. Lo bueno que ya daban un papelito y, ¿me puedo ir? Sí, con tal de no ver ahí a la gente amontonada. Pero, o sea, es algo que, bueno, ahorita por la pandemia, ¿no? Pero imagínense que que no se pudiera hacer nada, aún a pesar de la pandemia. Entonces, por eso la banca en línea ha tomado mucho peso actualmente. Si antes no la teníamos, ahora pues es más fácil, porque ya de ahí hago pagos, hago esto, se transfiere el dinero y todo. ¿Y todo a través de qué? De un sistema distribuido, de una base de datos distribuida. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Ya para terminar, porque hoy sí los ando teniendo aquí un poco más. Primeramente, la descentralización, ¿sí? Obviamente, en un sistema centralizado, existe un administrador que controla toda la base de datos. Por el contrario, en un sistema distribuido, hay un administrador global que lleva una política general y delega algunas funciones a administradores de cada localidad para que establezcan políticas locales y así un trabajo eficiente. Economía, pues los costos de comunicación. Si las bases de datos están dispersas y las aplicaciones hacen amplio uso de eso, puede resultar más económico dividir la aplicación y realizar localmente, sobre todo en las consultas. ¿Sí? Si hay una consulta que es recurrente en un nodo, ahí podemos tener esa pequeña parte de base de datos que conlleva esa consulta. Y las demás, entonces, esparcirlas en mis otros nodos de la red y ya cuando yo necesite, entonces, otros datos que no sea esa consulta recurrente, entonces sí, ya poderme traer los datos de otro lado. El segundo aspecto es que cuesta menos crear un sistema de pequeñas computadoras con la misma potencia que solamente una única computadora. Mejora el rendimiento, pues va junto con pegado a del anterior de la economía. Los datos serán almacenados y usados donde son generados, lo cual permitirá distribuir la complejidad del sistema en los diferentes sitios de la red, optimizando la labor. Si ahorita no tuviéramos, si ustedes ahorita no tienen un muy buen equipo, a lo mejor, y quieren ser servidores, pues ahí empezamos a tener problemas porque las consultas se van haciendo más lentas, ¿sí? En cambio, si ya distribuimos las consultas, distribuimos la base de datos, nos ayudan otras a resolver problemas, pues el rendimiento de mi equipo mejora. Mejora de fiabilidad y disponibilidad. La falla de uno o varios lugares o el de un enlace de comunicación no implica la inoperatividad total del sistema. Incluso si tenemos datos duplicados, puede que exista una disponibilidad total de los servicios. No porque falle un nodo, ya no va a servir nuestro sistema, ¿sí? Siempre debe de haber una replicación o una copia en algún lado para que si falla el nodo donde se encuentra cierta parte de la información, entre, ahora sí que al quite el otro nodo que tiene esa réplica. Crecimiento, es más fácil acomodar el incremento del tamaño en un sistema distribuido para que la expansión se lleve a cabo añadiendo poder de procesamiento y almacenamiento en la red al añadir un nuevo nodo. O sea, en vez de añadir carga, voy a añadir más bien mejor poder de procesamiento y de almacenamiento. Flexibilidad, permite acceso local y remoto de forma transparente. Disponibilidad, pueden estar los datos duplicados, con lo que varias personas pueden acceder simultáneamente de forma eficiente. Y bueno, en este caso,
el sistema administrador de base de datos debe preocuparse de la consistencia de los mismos. Y por consistencia nos referimos a que todos los datos estén correctos, que no haya registros vacíos, que las tablas estén completas también, a eso nos referimos con la consistencia. Y bueno, control de concurrencia, en este caso el sistema administrador de bases de datos local se encarga de manejar la concurrencia de manera eficiente. Lo vimos con hilos, sucede lo mismo que en la concurrencia con la base de datos. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el objeto concurrente? La base de datos. ¿Sí? Lo que mencionábamos, si ustedes algún día quisieran, se alentara para hacer su transacción, bueno, no sé si se han fijado, a lo mejor nunca han hecho transacciones a la medianoche. A mí sí me ha tocado a veces y entonces ahí mismo les manda el mensaje. Cuando ya van llegando a la medianoche, ya tiene rato que lo hago, pero antes sí lo mandaba en el que decía como que de 12 a 12:05 se actualizan las bases de datos, ¿sí? Y entonces en esos 5 minutos, 5 a 10 minutos era, de esos 5 a 10 minutos, ¿qué era lo que se tenía que hacer? No se podía hacer nada, porque ninguna transacción se iba a ver reflejada. Porque hacían esa actualización de todas las bases de datos, en este caso, de todo el banco, ¿sí? Y entonces imagínense, las transacciones, las actualizaciones en los saldos, actualizaciones en todo lo que en los procesos que se habían hecho, si se hacían todos los commit o los rollback, pues imagínense, y 5 minutos realmente era poco para todo lo que se tiene que hacer. Muy bien, ¿cuáles los inconvenientes? Bueno, el rendimiento, que es una ventaja, podría verse contradicho por la naturaleza de la carga de trabajo, pues un nodo puede verse abrumado por las estrategias utilizadas de concurrencia y de fallos y el acceso local a los datos. Se puede dar esta situación cuando la carga de trabajo requiere un gran número de actualizaciones concurrentes sobre datos duplicados y que deben de estar distribuidos. Entonces, es una ventaja, pero al mismo tiempo puede ser una desventaja si le cargamos la mano a un nodo. Aquí es distribuir o tratar de distribuir equitativamente en este caso, el acceso, ¿no? El acceso y la concurrencia. La confiabilidad, bueno, también está puesto que en este tipo de base de datos existen muchos factores a tomar en cuenta, como la confiabilidad de las computadoras, de la red, del sistema gestor de base de datos distribuido, de las transacciones y de las tasas de error de la carga de trabajo. Otro inconveniente, pues, es la mayor complejidad. Obviamente, si ahorita a lo mejor batallamos con conectarnos a una sola base de datos, bueno, a una base de datos centralizada y todavía le agregamos que ahora distribuido, bueno, pues la programación es diferente, obviamente, entonces los algoritmos de distribuido son complejos, entonces hay altos gastos de construcción y mantenimiento. Esto se da por la gran cantidad de componentes hardware, muchas cosas que aprender y muchas aplicaciones susceptibles de fallar. Por ejemplo, el control de concurrencia y recuperación de fallos requiere de personal muy especializado y por tanto costoso. Si hasta tener un administrador de base de datos es costoso, ahora que sea o que maneje lo distribuido, el costo es mayor, ¿no? Y finalmente, el proceso de base de datos distribuidos es difícil de controlar, pues estos procesos muchas veces se llevan a cabo, mejor dicho, en las áreas de trabajo de los usuarios, e incluso el acceso físico
no es controlado, lo que genera una falta de seguridad de los datos. Y ustedes pueden leer ahí en internet algunas de las fallas más famosas en seguridad de los datos y se fijarán que a lo mejor una de las cosas que siempre falla es que nosotros podemos entrar sin ningún sin ningún problema o sin ninguna una restricción física. ¿A qué se refiere con la restricción física? A que a lo mejor yo entre con la huella digital, con la retina, ¿sí? Y ya, en el menor de los casos, con un password, ¿no? Y si han visto alguna película de esas de ficción, hasta ya pueden descubrir nuestros passwords con solo sacar las huellas ahí del teclado y no sé qué cosas más, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que sí hay algoritmos, que se les llama algoritmos, son breakers, o sea, son rompedores de contraseñas. Es mucho tiempo de procesamiento, pero van probando diferentes combinaciones, muchas, hasta que vengan con ella. Es mucho tiempo de procesamiento y todo, pero pues la máquina no se cansa, ¿no? Nos cansamos nosotros de esperar y ella no, entonces sí, eso sí, sí existe, ¿eh? Ya lo otro, bueno, ya habría que checarlo, pero lo de el software que sí rompe las contraseñas, sí. Inclusive ahí también lo que hacen ¿quieres saber si te engaña tu pareja y no sé cuánto? Y que les paguen y ya les dan, lo que hacen precisamente es eso, están duro y dale con el password del Facebook que quieran ver, y eso es lo que están haciendo, ¿no? O sea, múltiples, miles, millones de combinaciones y hasta quedan con la que es, ¿no? Y por eso creo que les piden, creo, un día, no sé cuánto tiempo, ¿eh? No es para que lo hagan, simplemente es que sí se da, pues, este tipo de cosas. Muy bien, este archivo sí no se lo subí, pero se lo subo en un momento porque viene también lo de desarrollo web, que como les dije, pues vamos por lo menos a verlo. Así que si hacemos examen, sería solamente de la presentación, inclusive aquí viene algunas cosas, ¿sí? Aquí están las características, cómo han ido, es lo que vimos en la presentación, nada más me gustó esta parte y sería hasta aquí. Lo que sería el tema 10, eso ya no, ya entra dentro de la siguiente unidad, ¿sí? Igual esto tampoco lo vamos a ver, tecnologías inalámbricas, pero se los dejo ahí para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Porque luego ya habla de las ventajas, desventajas, que eso ya lo vimos, ¿no? Aplicaciones y todo lo demás, ¿vale? Muy bien, ahora sí, nos quedan unos 15 minutos para ver si hubiera alguna duda con respecto al proyecto, o bueno, más bien yo preguntarles si ustedes ahora sí ya pudieron avanzar un poco más. Ay, el que no está es Juan José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van con su proyecto? ¿Sí ya le han podido avanzar más con lo último que vimos? Sí, yo sí le he Ok. estado avanzando un poco. Ahorita estaba platicando con mis compañeras que tenía algunas dudas de cómo es que se lo vamos a entregar, porque bueno, yo hice en mi menú principal, hago la captura de datos ahí mismo. Ok. Entonces, y también hago ahí la impresión, y pues también se puede manejar, hacerlo desde la clase, por ejemplo, de la clase, eh, depende del tipo de empleado, pues. Ajá. ¿Pero qué captura haces? ¿La del empleado y el cliente? Sí, Ah, ujú.
y eso los guardo en el mismo arreglo. Ajá. Ah, tu arreglo está en la clase principal, entonces. Sí. Ah, sí, está bien. No hay problema porque acuérdate que después, ya al pasarlo a base de datos, ese arreglo, no que se vaya a quitar, pero ya ese arreglo se va a conectar a tu base de datos. Uh-huh. Y ya, ya vas a manejar ahí toda la información y luego ya la vas a mandar. O no creo que se necesite un arreglo. Más bien un objeto. El objeto, bueno, en este Sí, un caso el arreglo. objeto empleado es la entidad, si ya lo pasamos a base de datos, es la entidad empleado y la entidad empleado tiene los mismos atributos, ahí sí se llaman igual, que tu clase empleado, ¿no? Sí. Sí, no hay problema, ahí déjalo si quieres. Y en la clase de contrato estaba teniendo, bueno, tuve ese problema ayer de que le estaba mandando los datos que capturaba a la clase, pero a la hora de seguir agregando registros en el contrato, pues perdía el índice del arreglo, pues siempre me guardaba en el índice 0. Entonces, pues de ahí se me ocurrieron algunas cosas y ya mi compañera Rosario me dio un tip. Lo voy a ver si lo puedo aplicar hoy para ver si soluciono eso. Ahí lo que está pasando es de que el objeto, nada más estás mandando el objeto. Sí, por Necesitas ejemplo, cuando mandarle. ya ve que vamos a usar constructores, diferentes constructores, pues nada más le estaba mandando el nombre del cliente. Y pues acá en la clase contrato es donde le decía, tenía mi variable de control, pues inicia en el variable 0 y siempre iniciaba desde la variable 0. Es que tienes que tener una variable, entre comillas, global, porque no existen globales en Java, pero es una global, se le denomina porque la puedes sacar, o sea, tener en la principal a lo mejor y llevártela, y así saber en qué casilla estás. Si es Sí, que estás en la principal. sí, voy a tratar de implementar eso. Sí, si no siempre te lo va a guardar en la 0 y nunca te va a incrementar. Ahí bueno, me ocurrió también otra cosa. También se puede meter en el arreglo de objetos el tipo contrato, ¿no? Pero no sé si sería correcto eso. Ahí estuve haciendo pruebas ayer. ¿Tipo contrato? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, voy a almacenar datos del contrato y ocupo ponerlos en un arreglo, ¿no? Entonces, usar un arreglo de tipo objeto y meter ahí los datos del contrato en ese arreglo. Sí. En el menú principal, pues. Pues es la clase object. Sí. La object es incluso papá de tu clase persona. Pero los errores que vimos en la semana pasada, esos ya quedaron corregidos, ¿verdad? Sí, eso ya. La de tu superclase, tus clases hijas y todo. Bueno, pues ahí está. Sí, esos ya quedaron. Muy bien, entonces pues ya le vamos avanzando. ¿Sale? A ver, entonces, bueno. Entonces, nada más recordarles, mañana